cordiales saludos. Mi nombre es Dafne Burgoa, notaria de fe pública de la Ciudad de La Paz y catedrática universitaria. Continuamos en este segundo video revisando los contratos formales. En una anterior entrega habíamos revisado el contrato de donación y la hipoteca voluntaria. Ahora nos toca revisar el contrato de antícresis y la subrogación consentida por el deudor. Esto en el sentido de que el notario de fe pública, siendo arquitecto y autor material de la escritura pública, debe necesariamente realizar el control de legalidad del documento que vaya a autorizar. Por eso es importante tomar en cuenta estos elementos, tanto de fondo y de forma, en la elaboración de un documento o minuta en estos contratos formales establecidos así en el Código Civil, que necesariamente, bajo alternativa de nulidad, deben ser elaborados mediante escritura pública. Bien, empecemos a revisar el contrato de antícresis. La jurisprudencia boliviana, en consonancia con el Código Civil, en su artículo 1435, establece que el contrato de anticrético debe ser elevado a escritura pública para ser oponible a terceros y tener efectos legales plenos, no bastando un documento privado. El documento privado puede ser válido entre las partes, sí, pero no es registrable. Las sentencias constitucionales avalan que la falta de inscripción en derechos reales o la realización en documento privado genera nulidad frente a terceros y dificulta la protección del derecho de retención, obligando de esta manera a procesos judiciales más complejos para reclamar el capital o la propiedad, destacando el rol del notario para perfeccionar el acto y la importancia de la inscripción registral, buscando publicidad y oponibilidad. Existen algunos principios claves, de acuerdo a la jurisdicción, que siempre debemos tomar en cuenta en el contrato de anticrético. Primero, se le otorga un carácter solemne y formal. La antícresis es un contrato solemne. No basta la mera entrega del bien, la traditio, ¿no?, para su validez frente a otros. Requiere obligatoriamente un documento público. Otro principio clave de la jurisprudencia que nos indica en el contrato de antícresis es la oponibilidad ante terceros. El contrato de antícresis surte efecto contra terceros solo desde su inscripción en el registro de derechos reales. Así lo exige el Código Civil. Por tanto, debemos hablar de la nulidad de documentos privados. Los contratos de anticréticos celebrados en documentos privados son nulos para efectos de oponibilidad y registro, aunque pueden tener valor entre las partes, ¿no? Obviamente ahí se aplica el principio de verdad material. Entonces, hablando de la prueba y ejecución, la escritura pública y su inscripción son fundamentales para iniciar procesos ejecutivos de cobro o restitución de forma más expedita, evitando engorrosos reconocimientos de firmas de documentos privados que al fin y al cabo en instancias judiciales tampoco van a ser aceptados como un contrato de antícresis. Se presentan problemas prácticos. La jurisprudencia resuelve casos donde se incumplen estas formalidades, mostrando que el anticresista debe recurrir a la acción judicial correspondiente, o sea, un proceso ordinario, para exigir la devolución de su dinero si no se ha inscrito ese documento. Por eso me permito en la lectura recomendada adjunta a este video compartirles algunas jurisprudencias que nos ayudan mucho en la elaboración y análisis de los contratos de antícresis. Bien, partamos del principio de definición de lo que es el contrato de antícresis. El artículo 1429 de nuestro Código Civil establece en esencia que la antícresis es un contrato por el cual el deudor entrega al acreedor un inmueble
para que éste perciba sus frutos y los impute al pago de los intereses, y en su caso, del capital. Pocas son las legislaciones en Latinoamérica que todavía conservan la figura del anticrético, siendo Bolivia una de las excepciones. Básicamente es un contrato de préstamo, ¿sí? Lo vamos a diferenciar de la hipoteca, ¿no? Porque en este caso la garantía sí se entrega al acreedor. En la hipoteca habíamos visto en el video anterior que se queda con el deudor, ¿sí? No se la va a entregar al acreedor, excepto incumpla el contrato. En cambio, la esencia y que diferencia el contrato de antícrisis es precisamente eso, que la garantía, el inmueble, se va a entregar al deudor, ¿no? Entonces, aquí tenemos que manejar algunas ideas claves de conceptos legales. Es un contrato de garantía, ¿no? Recae exclusivamente sobre un bien inmueble. Existe entrega de la posesión al acreedor. El acreedor usa, explota, utiliza, disfruta del bien, ¿sí? El caso típico del anticrético de un inmueble, de un departamento, porque va a vivir en ese departamento, ¿no? Los frutos se destinan al pago de los intereses o capital. O sea, ¿cuál es el chiste de que te preste dinero si no voy a percibir intereses? No, el interés está precisamente constituido en que tú habites, goces, disfrutes de los frutos de ese bien, ¿no? Entonces, a diferencia de la hipoteca, en la antícrisis, el acreedor, tomen en cuenta esto, toma posesión del inmueble. ¿Cuáles serán entonces los elementos constitutivos, los elementos de fondo de un contrato de antícrisis? A ver, partamos de los elementos personales. ¿Quiénes son los sujetos? Tenemos el deudor anticrético, que es el propietario del inmueble, es el titular del derecho de disposición, puede coincidir o no con el deudor personal de la obligación. Tenemos finalmente al acreedor anticrético, que puede ser una persona natural o jurídica que tiene el derecho de poseer, usar y percibir los frutos. El constituyente debe ser propietario. Nadie puede dar en anticrético cosa ajena. Eso en cuanto a los elementos personales. Veamos ahora el elemento real, o sea, el inmueble. Solo puede darse en anticrético bienes inmuebles. Deben ser determinados, individualizados, susceptibles de producir frutos naturales, sean civiles o industriales. Deben estar dentro del comercio. Y esto es muy importante tomar en cuenta. Le sucede a usted, mi estimado colega notario, que llega una persona a querer dar en anticrético un inmueble. Usted le va a pedir al principio por lo menos el folio real, ¿no? Y va a ver que en el folio real está establecido que se trata de un lote de terreno. Pero en realidad lo que le están dando es una casa en anticrético, ¿no? Aunque sea una construcción de medias aguas de 4 habitaciones o de 3 habitaciones, pero finalmente es una vivienda. Y eso no está reflejado en el folio real. Entonces, podría darse la opción de que, bueno, entonces vamos a poner en anticrético, ¿sí?, el lote de terreno. Entonces, en las cláusulas, ¿no?, tendrá que especificarse de que ese lote de terreno será seguramente para uso industrial, agrícola. Vamos a sembrar plantas, vamos a sembrar algún producto en ese lote de terreno. No puede usted, ¿no?, autorizar una minuta de anticrético de un lote de terreno destinado a vivienda, ¿sí? Un inmueble improductivo, en ese sentido, desnaturaliza la antícrisis. Entonces, el producto, el pago de intereses, ¿no?, con la naturaleza del inmueble tienen que coincidir. Si no coinciden, vamos a desnaturalizar totalmente lo que es este contrato de antícrisis. Por eso es importante que se refleje en su escritura pública que lo que dice el folio real es lo que tiene que decir la minuta, ¿sí? No puede haber un folio real de un lote de terreno y la minuta decir se lo estoy dando como vivienda, con 2 departamentos, uso de baño, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que haber esa coincidencia porque no podemos desnaturalizar el contrato de anticrético con inmuebles improductivos, ¿sí? ¿Y cuál es el producto? El interés y vivienda que se ha de señalar en este contrato. Ahora,
Tenemos un tercer elemento que es el elemento obligacional. Hemos visto el elemento personal, los sujetos que intervienen, el elemento real y ahora veamos el elemento obligacional, la obligación garantizada, la deuda garantizada. La antícresis, por tanto, es accesoria, garantiza una obligación principal. Por tanto, debe existir capital, intereses, y si no, usted debe señalar en una cláusula específica que se está pactando distinto, que los intereses no están siendo generados, porque el interés es precisamente el uso y disposición, uso y goce de ese inmueble, ¿no? Si no hay deuda, no hay antícresis válida. Por eso tiene que ser muy específico. La entrega de la posesión es un elemento esencial. Este es el rasgo definitorio y además que lo caracteriza a este contrato de antícresis. Entonces el inmueble debe ser entregado al acreedor y eso tiene que estar reflejado en la minuta, en el contrato. La entrega puede ser material o jurídica, ¿no? Señalando el tema de las llaves, un acta. El notario puede elaborar un acta del estado en el que se está entregando el inmueble, precisamente para que a su devolución coincida en las formas. También señalar en el contrato el tema de mantenimiento, arreglos, pago de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Si no se entrega la posesión, no existe antícresis. Solamente estaríamos hablando de una promesa. Cláusula expresa de la percepción de frutos e imputación. Conforme al artículo 1430 del Código Civil, el acreedor debe imputar los frutos, primero a los intereses, luego al capital, salvo un pacto en contrario. Está obligado, por tanto, a conservar el inmueble, pagar el impuesto, pagar impuestos, pagar cargas, ¿no? Salvo pacto contrario. Pero todo eso tiene que estar especificado. Ahora, ¿dónde se ha visto en los últimos años situaciones muy difíciles con el tema de antícresis? El tipo de cambio, ¿no? Contratos que se elaboraron en dólares y que ahora quieren ser devueltos en bolivianos. Entonces, toda esa situación tiene que estar el notario activo al día de la situación económica del país para que este contrato, él como garante de la legalidad y seguridad jurídica de los ciudadanos, tiene que ver que las partes no sean de ninguna forma, ¿no? Con intereses que perjudiquen al otro. En todo caso, siempre se tiene que llegar a esta conformidad, a este equilibrio entre los intereses de ambas partes. Para eso está el notario. El notario básicamente es un juez de paz. Evita futuros contratiempos, ¿no? Eso en cuanto a elementos de forma, los constitutivos. Ahora veamos los elementos formales que debemos ver en nuestro contrato de antícresis. Obviamente, realizarlo en escritura pública. Este es un requisito esencial. La antícresis debe otorgarse mediante escritura pública bajo sanción de nulidad. En documento privado no crea antícresis, no produce efectos reales, no es oponible a terceros. La inscripción en derechos reales otorga oponibilidad frente a terceros, publicita el derecho real. No es meramente declarativa, en este caso, la inscripción en derechos reales. Es necesaria para seguridad jurídica. Ahora, ¿cómo vamos a elaborar nuestra escritura pública de antícresis? Obviamente, en la aplicación de la Ley 483, artículos 54, 55 y 56, el notario puede buenamente elaborar él mismo la minuta, o de lo contrario, si se la va a presentar un colega abogado, el notario está en la obligación de revisar, hacer el control de legalidad para aceptarla o no, autorizarla o no, viendo que se cumplan todos estos elementos para este tipo de contratos formales. En el encabezamiento aparecerá lugar y fecha, nombre del notario, identificación completa de las partes, capacidad, estado civil. En el cuerpo de la escritura, pues debe contener obligatoriamente la declaración expresa de constitución de antícresis, título de propiedad del inmueble, descripción detallada del bien, monto de la deuda garantizada, plazo del contrato, intereses, si existen,
forma de imputación de frutos, entrega de la posesión, obligaciones del acreedor que son conservación, pago de impuestos si corresponde, prohibición de apropiación del bien, causales de restitución, un pacto de restitución al pago total. Y obviamente ya en la parte conclusiva, la lectura íntegra, ratificación de las partes, firmas y la autorización notarial. Es importante, y lo he reiterado en el anterior video, que el notario explique los alcances jurídicos del documento que está autorizando. Por principio de inmediación, el notario tiene que conversar personalmente con las partes a tiempo de solicitarles la autorización, la firma a las partes, el otorgamiento a las partes. El notario tiene la obligación legal de leer el documento, explicar sus alcances jurídicos. Esta es una labor indelegable del fedatario. No puede su asistente o su secretaria tomar las firmas. Debe hacerlo usted personalmente como notario fedatario, cumpliendo la ley. ¿Qué efectos jurídicos tiene el contrato de antícresis? El acreedor, pues bueno, ha de poseer el bien, ha de percibir frutos, pero esto no lo convierte en propietario. Por tanto, está prohibido pactar que el acreedor se quede con el inmueble. Esta figura se llama pacto comisorio y es nula de todo derecho. ¿Cuál será el régimen tributario de la antícresis? La pregunta más común en el despacho notarial. ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Cómo pago mis impuestos? ¿Los presento a derechos reales? ¿Los voy a protocolizar? Etcétera. Vayamos por partes. La antícresis, ¿paga impuesto a la transferencia? No. No hay transferencia en la antícresis, ¿sí? No hay transferencia de dominio. Solo hay entrega de la posesión. Eso es importante. Cuando pagamos impuestos tenemos que ver cuál es el hecho generador. En una antícresis yo no estoy dejando de ser propietario, no estoy recibiendo este dinero a cambio de la propiedad del inmueble. Eso es muy importante de tomar en cuenta. Lo mismo sucede con las sociedades comerciales, pero bueno, ese es otro tema. Entonces aquí en el contrato de antícresis no se paga el impuesto a la transferencia porque no hay transferencia de dominio, que eso quede claro, ¿ya? No vamos a aplicar el impuesto municipal a las transferencias, no vamos a aplicar el impuesto a la transmisión gratuita. Entonces, ¿qué régimen tiene el contrato de antícresis? Si se toma en cuenta que el contrato de antícresis básicamente es un préstamo, puede considerarse, ¿no?, que esté dentro de uno de los dos regímenes. Si el anticrecista o el propietario es una persona jurídica, puede estar grabado con el impuesto el IUE, el impuesto a las utilidades de la empresa. Pero si son personas naturales, ambos, tanto el anticrecista como el propietario, se aplica el régimen complementario al IVA, RC-IVA, ¿sí? Si el acreedor es empresa, va a pagar impuesto a las utilidades. Pero si es persona natural, sí se le aplica el régimen complementario al IVA, según cada caso. ¿Por qué? Aquí no hemos hecho una transferencia, ¿sí? Les explicaba que no vamos a pagar impuesto a la transferencia porque no ha habido transferencia del dominio. Pero sí hay un beneficio económico para las partes. Por eso el régimen tributario dice, bueno, si hay un beneficio económico, lo tienes que declarar como ingreso en el régimen complementario al IVA. Diferente es, me escucharon decir hace un momento en el contrato de antícresis, que bueno, el anticrecista también puede estar obligado a pagar el impuesto municipal. Eso es otra cosa. El bien, ¿sí? Yo como anticrecista me voy a beneficiar de vivir en ese inmueble, ¿no? Estoy reclamando como intereses esos frutos civiles, ¿no? Pero ese bien cada año tiene que pagar un impuesto municipal, un impuesto municipal anual. Entonces, sí, me puedo ver en la obligación, si lo hemos pactado, ¿no?, de pagar ese impuesto, ¿no?, porque yo estoy viviendo en ese inmueble, ¿no?, porque si no van a pasar 2, 3, 5 años, porque el contrato en materia de anticrético puede ser pactado hasta los 5 años, ¿no?,
Es una práctica que no tiene asidero legal, decir un año forzoso, un año voluntario. No hay esa figura en el Código Civil. El Código Civil establece que un contrato de anticrético puede durar hasta 5 años, que está prohibido el contrato mixto, además, ¿no? Alquiler y anticrético. Pero en fin, en esa duración del anticrético, entonces el propietario del inmueble le puede decir, ¿no? Entonces tú tienes la obligación de pagar el impuesto municipal. Eso es totalmente diferente, ¿sí? Aquí estamos hablando del impuesto que señala la ley tributaria dentro del régimen complementario al IVA, ¿sí? Porque es un ingreso que te está beneficiando a ambas partes, ¿sí? El uno está ahorrando en alquileres y el otro ha recibido un dinero que no se lo va a comer porque lo tiene que devolver. Entonces seguramente lo va a invertir. Es un beneficio económico que están recibiendo ambas partes. Entonces, tributariamente, ¿sí? Veamos un ejemplo de cómo se calcula y qué se hace, cómo se paga el régimen complementario al IVA. A ver, veamos un anticrético, ¿sí? Hoy en día, recomendación fundamental, el contrato de anticrético es preferible que sea celebrado en moneda nacional. Entonces, en mi ejemplo voy a poner un anticrético de 100.000 bolivianos. De ese monto total del anticrético, ¿sí? Se toma el 10%, ¿ya? Ese 10%, impuestos nacionales, lo llama el monto total de la operación, ¿sí? 10%. De 100.000, el 10% será 10.000 bolivianos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la presunción de un ingreso anual de ese 10%. Ese 10%, toma en cuenta, se lo está tomando como ingreso anual, ¿ya? Porque vamos a hacer pagos trimestrales. Entonces, si el contrato dura 2 años, vamos a pagar tomando en cuenta el ingreso anual el año 1 y el mismo ingreso anual el año 2, ¿ya? Entonces, de ese ingreso anual, vamos a hacer la división en 12 meses, en duodécimas, equivalentes a 10.000 bolivianos entre 12 nos da 833 bolivianos. Ese es para impuestos nacionales el ingreso presunto mensual que se declara cada mes. Pero el régimen complementario al IVA se lo paga cada 3 meses, ¿sí? De manera trimestral. Entonces, tanto el propietario del inmueble como el anticresista, si son personas naturales, ¿no? Van a presentar trimestralmente el formulario 610, régimen complementario al IVA, ¿sí? Sobre el ingreso presunto mensual, que es ese 10% del anticrético dividido entre 12. Hasta ahí el tema de impuestos. Ahora, el notario, agente de información para la administración tributaria, ¿debe exigir ese impuesto? No, porque por la forma de pago. Es un régimen trimestral, complementario en todo caso. El momento de suscripción del contrato, cuando yo lo protocolizo, no hay pago de impuesto, lo van a pagar dentro de 3 meses. ¿Qué sucede al momento del levantamiento de gravamen? Pues quien debería exigir la presentación de esto son las oficinas de derechos reales, ¿no? Pero no lo hace. Entonces, ¿no voy a pagar el impuesto? Es que depende mucho cuál es ¿cómo se llama? El comportamiento tributario de cada persona. Entre particulares es bastante complicado y no va a ser sino hasta que haya denuncia. Esto es muy parecido con los recibos de alquileres, ¿no? Que ha habido manejos económicos. Entonces ahí viene una fiscalización tributaria y bueno, ahí el contribuyente dice, no he pagado de este anticrético y recién quiere pagar y se le van a imponer multas, costas, etc., ¿no? Ya es una situación complicada. No es tan complicado con el manejo del impuesto a las utilidades de las empresas, el IUE, cuando el anticresista o el propietario es una persona jurídica, porque ellos llevan un manejo contable mucho más fácil de fiscalizar, ¿no? Pero por lo pronto el notario, conociendo este tema de los impuestos, está en la obligación de conocerlo y explicárselo al ciudadano para que cumpla con sus obligaciones tributarias, ¿no?
Y en la eventualidad del momento en que tengamos que hacer la escritura de cancelación del anticrético y levantamiento del usufructo, ¿no? El ciudadano, buenamente, en cada departamento la situación es distinta, acompañe, ¿no?, a su escritura de cancelación, obviamente, en sus formularios trimestrales del pago del ERC IVA. ¿Okay? Entonces, hasta ahí el tema tributario para los anticréticos. Bien, hemos registrado la minuta de anticrético. ¿Qué pasa ahora con la cancelación y el levantamiento? Para efectos de desgravamen y cancelación de registro de antícresis en derechos reales, el notario debe protocolizar únicamente el contrato de cancelación de anticrético y levantamiento de gravamen. Es decir, que por ahora no se exige la presentación del pago de impuestos, lo que no significa que el ciudadano crea que no debe pagar estos impuestos. El notario está en la obligación, como asesor que es, de explicarle esta situación. Bien, así llegamos a la siguiente conclusión. El contrato de antícresis en Bolivia es un contrato real, accesorio y solemne. Recae solo sobre bienes inmuebles. Exige entrega de la posesión. Requiere escritura pública para su inscripción. Tiene implicaciones tributarias indirectas, no por transferencia, sino por renta, que esa es una de las aclaraciones más importantes para el ciudadano que acude a nuestro despacho notarial en busca de orientación jurídica. Bien, continuamos y vemos este último contrato formal que debe necesariamente realizarse mediante escritura pública. ¿Cuál es el contrato de subrogación consentida por el deudor? La subrogación es una figura jurídica que trata de la delegación o reemplazo de obligaciones hacia otros. En todo caso, para la doctrina es considerado un tipo de sucesión. Se trata de un negocio jurídico, en realidad, mediante el cual una persona sustituye a otra en una obligación. Puede plantearse en cualquiera de las posiciones de una obligación, ya sea de parte del deudor o del acreedor. Cuando hay subrogación del acreedor mediante un contrato inter vivos, es decir, estamos hablando de una compraventa, donación, etc., o por mortis causa, por herencia. Una persona adquiere la posición en todo caso del acreedor. Desde su comunicación al deudor, este debe pagar ahora a la persona que se ha subrogado en la posición del acreedor. Ahora, cuando hablamos de subrogación en la posición del deudor, ya que el deudor es el obligado al cumplimiento, es necesaria la autorización del acreedor para su subrogación, dado que puede ocurrir que el nuevo deudor no tenga tantos bienes o no esté suficientemente capacitado para cumplir la obligación, ¿no? Por eso el nombre de este tipo de contrato, consentida por el deudor. No es necesaria dicha autorización en caso de muerte del deudor si la subrogación va a ser por herencia. En la legislación boliviana, la subrogación consentida por el deudor está tratada como un acto que debe otorgarse por documento público, es decir, escritura pública, ¿no? Lo mismo que habíamos visto como con la donación, la hipoteca o la antícresis. Veremos los elementos constitutivos de fondo y de forma, como lo hemos hecho con los otros contratos, de este tipo de escritura pública. ¿Cuál es la base legal? Elementos claves que tenemos que ver cuando revisamos este tipo de contratos y obviamente para elaborarlos y autorizarlos. El artículo 491 del Código Civil dice: debe celebrarse por documento público la subrogación consentida por el deudor. El artículo 324 de la misma normativa dice: subrogación hecha por el acreedor pagado por un tercero. Debe ser expresa y al mismo tiempo de pago. El artículo que le sigue nos señala que la subrogación hecha por el deudor, estructura típica del refinanciamiento para pagar y subrogarse garantías, exige que el préstamo y el recibo consten en el documento público y que en el préstamo se indique que el dinero se destinó al pago. Cláusula muy importante que usted como notario
autor material de esta escritura pública tiene que revisar que se esté cumpliendo. El artículo 326 nos señala que en casos de subrogación legal, esta es de pleno derecho, y señalar que en la práctica notarial, cuando el interesado o el cliente pide subrogación consentida por el deudor, normalmente se instrumenta en la lógica del artículo 325 del Código Civil, o sea, el deudor toma un préstamo para pagar y subroga al nuevo prestamista. Básicamente se trata de eso. Entonces, ¿cuáles serán los elementos constitutivos, los elementos de fondo en la subrogación consentida por el deudor? Bueno, primero identificar los sujetos, el elemento personal, tomando en cuenta al deudor, quién debe y consiente la sustitución, y al acreedor original, ¿no? A quién se le paga. Tenemos que identificar a un tercero pagador o nuevo acreedor subrogado, quien entrega fondos para pagar y entrega en lugar del acreedor con sus derechos y garantías. Hay que tomar especial interés legal que aquí no se crea la deuda desde cero, ¿sí? Se sustituye al acreedor en una obligación ya existente, y esto implica también a sus garantías mediante pago y acuerdo expreso y consentido, obviamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta en este tipo de contratos la existencia de una obligación principal, que es el elemento causal de esta situación, ¿no? O sea, que debe existir una deuda previa válida, ¿no? Capitales, intereses, si corresponde plazo, etcétera, etcétera, y garantías, generalmente una garantía hipotecaria, si se pretende que estas garantías pasen al nuevo acreedor, ¿no? Entonces, podemos decir que la subrogación no flota sola, ¿sí? Descansa, nace de una relación obligacional que es la que se está pagando. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es el pago, que es el elemento esencial en este caso. Para que haya subrogación por pago, debe pagarse efectivamente al acreedor original, total o lo que le corresponda según el estado de lo pactado, ¿no? Cuánto haya avanzado el pago de la deuda. La subrogación por el acreedor, en este caso el Código Civil exige que sea expresa y al mismo tiempo del pago. Tiene que existir el consentimiento del deudor. Aquí estamos hablando de un elemento de voluntad, un elemento volitivo. Debe constar la voluntad clara del deudor de autorizar que el tercero pague y aceptar que ese tercero quede subrogado en los derechos y garantías del acreedor pagado. Tomar en cuenta el objeto y efectos, el elemento jurídico de este tipo de contratos, siendo el efecto típico que el tercero se coloca en lugar del acreedor original, adquiere los derechos y las garantías vinculadas al crédito según corresponda, y tomar siempre en cuenta los elementos formales exigidos por ley, ¿no? Lo que hace que se vuelva válida, en este caso, la subrogación, esta sustitución. Realizarlo mediante documento público, esto es obligatorio, cumplir con los requisitos específicos establecidos en el artículo 325, que básicamente es el modelo más usado para la subrogación hecha por el deudor, que según el Código Civil nos dice y exige que el préstamo y el recibo deben constar en el instrumento público. En los documentos de préstamo debe indicarse que la suma prestada se destinó al pago de la deuda anterior. Hay que ser muy específicos en ese sentido. Y vemos que en la práctica notarial nacional esto se debe resolver en una escritura pública de préstamo, más las cláusulas del destino de fondos al pago, obviamente, y además ver también que se elabore esta escritura pública con el acta o recibo del acreedor original, ¿no? Que son constancias que son incorporadas en calidad de anexos, según el caso, a este tipo de escrituras. Tomamos en cuenta también revisar estas cláusulas mínimas que son recomendables, ¿no? Primero, tomar en cuenta que es una obligación consentida por el deudor. La escritura debería incluir como mínimo identificación completa del deudor, acreedor original y el nuevo acreedor, individualización de la obligación original, o sea, su origen, monto, fecha, documentos, garantías, etc. Declaración de pago del acreedor original y el recibo o constancia que deben ser incorporados. Declaración expresa de subrogación, o sea que el nuevo acreedor queda subrogado a los derechos y garantías.
y el consentimiento expreso del deudor. Si hay garantías reales, o sea, hipotecas, prever que la continuidad o el traslado de estas garantías a favor del nuevo acreedor según corresponda y luego el término registral que se aplique. O sea, esto también hay que registrarlo en derechos reales. Este tipo de contratos. ¿Qué tipo de régimen tributario aplicable en términos prácticos tiene? Depende de cómo se instrumenta y cómo se mueve el dinero, ¿ya? Por lo general, no es una transferencia de propiedad del inmueble, eso hay que tomar en cuenta. La subrogación cambia al acreedor del crédito, eventualmente al titular de la garantía, pero no está transfiriendo el dominio del inmueble. Por eso no es el hecho típico del impuesto municipal a la transferencia. Pero sí, aquí se genera un tributo, un impuesto que es el ITF, ¿ya? El impuesto a transferencias financieras, movimientos bancarios, ¿no? Si el pago se realiza mediante cuentas bancarias o transferencias, se aplica el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, sobre débitos y créditos conforme normativa vigente y las exenciones que pudiera tener. Hay que tomar en cuenta que hay una ampliación de este tipo de pagos, hay una exención hasta la gestión 2028, hay también proyectos de leyes de 6 meses de no pagar esto, etc. ¿no? Entonces, esos elementos sí los va a manejar el banco, es el mismo banco quien va a ir pagando y hacerle pagar en todo caso al deudor este impuesto a las transacciones financieras, pero el notario tiene que estar en constancia de ello, por lo menos señalado en el contrato, porque aquí no se va a poder, porque es un pago mensual, ir transcribiendo estos pagos tributarios. El impuesto sobre, en la ley 843, en el texto ordenado, existe una exclusión para intereses generados por operaciones financieras de entidades bancarias o financieras, ¿no? Además, los intereses pueden tener un tratamiento especial, ¿no? El IUE, el RC-IVA, ¿no? Según el sujeto, si se trata de una empresa o persona jurídica o personas naturales, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada caso concreto. Si es un banco en particular, si es una actividad habitual de préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ese tema, lo mismo, les he adjuntado alguna jurisprudencia útil sobre estos contratos de subrogación, sobre todo cuando se trata de entidades financieras, ¿no? Que es seguramente de los contratos más comunes que van a ver en el despacho notarial. Bien, con esta revisión que hemos hecho de los contratos formales, pues hemos visto que la labor del notario siempre ha de estar de la mano de la ética, de la prontitud en el asesoramiento, en ver que las personas, pues bueno, finalmente ponen el cuidado de su patrimonio en el criterio y sana observancia que tenga el notario de fe pública que ha de elaborar y autorizar este tipo de documentos. Agradezco mucho la atención dispensada, quedo a sus órdenes para cualquier otra necesidad en la que tengamos que seguir revisando la tarea tan particular, tan especial que tiene que cumplir el notario de fe pública en servicio a la sociedad boliviana. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad.